ácido. El sabor ácido, de alguna manera estimula la función hepática e incluso tonifica bastante la función de la vesícula biliar. Ayuda muchísimo a la metabolización de las grasas, que es una tarea que tiene que realizar hígado y con la ayuda de la vesícula. Es un sabor que realmente ayuda mucho también, no solamente al hígado y a la vesícula en su función a nivel fisiológico, sino que ayuda bastante a que en la persona aparezca mucho la creatividad, el ingenio, todas esas cualidades que son típicas de hígado y de vesícula biliar. Con lo cual, una carencia de ese sabor deja a la persona como más adormecida en su parte creativa. ¿Se ve? Como menos chispeante. Ese sabor le da como un punto de acción al hígado y todas las características que vienen del hígado. El hígado es un órgano que nos da muchísima creatividad, mucho ingenio, tendríamos que decir, mucho empuje para abordar cosas nuevas, para emprender tareas nuevas, para hacer muchas veces de pioneros en la vida en ciertos aspectos, ¿se ve? Y da muchísima creatividad. Es como una fuente de recursos muy importante cuando está bien. Y el sabor ácido tonifica esto un poquito. Claro, si nos encontramos con un exceso, sabemos que vamos a saturar muchísimo el hígado y que entonces puede aparecer a nivel sutil pues un mal carácter. ¿Se ve? Una persona muy irritada, muy irritable, sí. Un carácter, una persona ácida. ¿Se ve? ¿Se entiende esto, no? Una persona ácida. Claro, eso cuando hay demasiado estimulante de ese tipo. Como siempre, aquí buscamos el equilibrio. El equilibrio pues es lo ideal, porque el equilibrio tonifica el órgano, ayuda, y cuando hablamos del órgano, no hablamos solo de las funciones que el órgano desempeña en el cuerpo a nivel funcional, sino de todos los aspectos en nuestra vida que toca el órgano, como acabo de decir con el hígado. El hígado, bueno, a nivel fisiológico, ni se sabe, cientos de funciones, y la medicina reconoce que que seguramente todavía no ha descubierto todo lo que el hígado hace. Pues claro, porque en el plano sutil el hígado tiene que ver con emociones, tiene que ver con el sentido de la vista, con el sentido de la vista, con la visión que tenemos en los ojos. O sea, la vista así, en un plano muy físico. Pero por supuesto tiene influencia en esa otra visión que podemos tener de la vida, de las cosas, en una visión un poco más profunda o más superficial, que por desgracia es la que más se ve, ¿verdad? Miramos y donde quiera que miramos, ¿qué vemos? Superficialidad, por todas partes, ¿verdad? Esa visión la da el hígado. Si el hígado está bien, el hígado es una invitación a profundizar en nuestra visión de la vida. Si el hígado está muy saturado, mira, con ver lo que tengo delante de las narices ya voy que ardo, ya he cumplido. Entonces el hígado, cojo el ejemplo del hígado, pero podía coger el ejemplo de todos los demás órganos, no nos da tiempo a todo. Por eso he cogido el hígado, por dar idea de lo que ese sabor hace a nivel funcional, pero en cómo va a influir a niveles muy sutiles. ¿Se ve? Entonces, en el hígado tenemos la visión, no solo la visión de lo que tenemos delante, de los ojos, sino la visión de la vida, la visión más profunda de las cosas, de lo que sucede, de los fenómenos que nos toca vivir. Tiene que ver con las emociones, sobre todo va a controlar la emoción del enfado.
O sea, el hígado es un órgano que ante la injusticia se revela. ¿Se ve? Tiene muy mala prensa el enfado, pero es un motor perfecto de evolución. ¿Se ve? Porque si no, nos quedaríamos atocinados ante las injusticias. Y afortunadamente que no, ¿verdad? Aunque algo de esto sí está pasando hoy en día, ¿eh? Que ya parece que nuestro hígado está a nivel general un poco atocinado, porque ya casi no nos sorprendemos de casi nada, ¿verdad? De cosas terribles y parece que son normales. Este es el hígado, que está demasiado saturado. El hígado mueve en nosotros la energía de cuando me indigno ante una situación que es injusta. Pues claro, eso es que si no, ¿cómo corregimos? ¿Cómo nos corregimos a nosotros y cómo corregimos ayudamos a corregir a los demás? ¿Cómo? Si no tenemos respuestas ante una cosa que a veces clama al cielo, ¿no? Y tú dices, bueno, y la gente no... Bueno, y si viene en el periódico, viene en letra pequeñita, y nadie le ha dado vueltas a la historia, es algo que clama, ¿verdad? Y luego eso sí, a lo mejor estamos 7 días hablando de algo intranscendente que realmente no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Pero que nos ha llamado mucho la atención. Y el hígado ante lo otro está ahí dormido. Eso es porque el hígado está mal, porque si no el hígado es el que nos da el carácter. ¿Se ve? El carácter. ¿Y qué es el carácter en realidad? Es distinguir primero lo que está bien y lo que no está bien. Y lo que no está bien lo tengo que corregir, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Tengo que tomar una iniciativa en la vida para hacer algo con eso. Si me resigno, es que el hígado está mal. Si no, el hígado no se resigna. Entonces, cuando hablamos de sabor amargo, estamos hablando también de esas cualidades del hígado. Y luego en un plano incluso más sutil, el hígado, curiosamente, siendo el órgano que se indigna ante la injusticia, sin embargo, es el hígado, tendríamos que decir, de una energía de muchísima paciencia, de una energía que emplea siempre el diálogo para poder escuchar al otro. ¿Me explico? Y para que el otro me escuche a mí. O sea, es un órgano que nos permite en las relaciones humanas llegar a entendernos. ¿Se ve? Este es el hígado. Porque juega con una energía muy generosa, por cierto, cuando está bien, muy generosa. Y por eso ante la injusticia se levanta. Claro, porque la injusticia no es algo que habremos de cruzarnos de brazos ante ella. Ni mucho menos nos espera. La vida no está esperando eso de nosotros, ¿no? Entonces, el hígado es muy generoso, hay una gran generosidad ahí, mucha creatividad, mucha paciencia, una energía muy suave que permite entrar, escuchar al otro, que el otro me escuche a mí, llegar a conocernos, a entendernos, a ver qué razones tiene el otro, qué razones tengo yo. Este es el hígado, Y de ahí grandes cualidades, que también cuando el hígado está bien, pues eso se activa. Mucha generosidad, y una energía suave, de paciencia. El hígado es el gran paciente de la película, pero al mismo tiempo, ante la injusticia, es el gran guerrero. Se va a levantar y va a armar la que tenga que armar. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque hay cosas sencillamente que no se pueden tolerar. ¿Se ve? Y que ahí precisamente está el hígado para empujarnos a poner nuestra parte. Entonces, y el hígado, pues además también el plano ya más, tendríamos que decir psicológico, pues tiene que ver con todo esto, con el ingenio, con la creatividad, con el ser pioneros, ir en la avanzadilla, es un órgano que nos da un cierto enamoramiento por la vida, curiosidad. Es la energía que utilizan los niños de pequeños. Cuando empiezan con la mamá y le dicen, ¿y esto por qué? O el papá, y le dicen, por esto. ¿Y por qué?
y le vuelves a explicar por esto, y el niño sigue, ¿y por qué? Y llega un momento ya que cuando ya vas por la 100ª vez le dices, porque sí, niño, y se acabó. Pero el por qué no se les acaba. ¿Se ve? Es como esa necesidad que tenemos de descubrir, de cada vez saber más. ¿Más sobre qué? ¿Qué os parece? Podríamos decir que sobre todo lo que nos interesa, ¿verdad? Y ahí tenemos un montón de ramas. Pero en el fondo la curiosidad es una. Lo que queremos en realidad es descubrir los secretos de la vida que somos. Esa es la demanda más importante, ¿eh? Y eso viene de la mano del hígado. El hígado gobierna la intención que ponemos en las cosas. Fijaros, ¿verdad? Pues el sabor ácido tonifica ese aspecto. Con lo cual significaría que como nosotros en la cocina curativa, pues prácticamente a lo largo del día e incluso en cada comida, tendríamos que tener un muestrario de los 5 sabores. Eso sería lo ideal. Si no es en cada comida, por lo menos a lo largo del día. ¿Se ve? Para que cada órgano, cada energía reciba ahí ese alimento a través del sabor. Y aquí ácido, pues sabemos, ¿no? Los cítricos, los limones, los fermentados, el chucrú, ¿verdad? Los picles. Ahí tenemos un montón de condimentos que utilizamos en la cocina curativa, la ciruela umeboshi, un montón de ácidos de buena calidad, de buena calidad, siempre en pequeñas cantidades, muy medido, igual que la sal, pero ese toquecito, importantísimo. Y luego ya pasamos aquí a fuego. En el fuego el sabor es el amargo. Una cosa importante del ácido, por decir, es que si abusamos de él va a producir mucha acidosis en sangre. ¿Se ve? Con lo cual nada interesante, ¿eh? Tiene que ser siempre en pequeñas dosis. El sabor para el corazón y el intestino delgado, es el sabor amargo. Ese sabor amargo calma muchísimo un exceso de fuego, la aplaca. En equilibrio da un estado de ánimo en calma, con mucho bienestar. ¿Se ve? Si nos pasamos, como siempre no, claro, y podríamos caer en esa especie como de persona amarga, ¿no? De persona con mucha amargura. Pero en estado de equilibrio el sabor amargo es muy interesante porque calma la agitación de la mente y del corazón, deja a la persona muy tranquilita. Y ahí tenemos, pues, el sabor amargo, fíjate, cantidad sobre todo de verduras verdes, escarola, la rúcula, las hojas de mostaza, los berros, menos los canónigos, pero también, ¿verdad? Un montón de verduras verdes tenemos ahí, diente de león, por ejemplo, tiene ese cierto sabor amargo. Todas las verduras verdes tienen un cierto sabor amargo y por eso nos relajan, nos calman un poquito cuando estamos muy... calman. Es interesantísimo porque aquí en corazón, pues lo mismo que hemos dicho en el hígado, el corazón no solamente bombea la sangre, luego tiene una influencia enorme. Lo mismo, en un plano sensorial, en un plano emocional, en un plano psicológico, en un plano superior, lo mismo. Entonces ese poquito de sabor amargo, muy interesante, En las almendras también, en las almendras y algún fruto seco también encontramos esos sabores, poco amargos, que siempre vamos a tomar pequeñas cantidades. En la verdura verde nos podemos dar más permiso, más permiso, porque la verdura verde tiene como ese recuerdo del amargo, pero es muy discreto, ¿sabéis?
no es demasiado, con lo cual casi todos los días nosotros tendríamos que tomar verduras verdes de sabor amargo, una pequeña cantidad, a diario, es lo ideal, ¿eh? Es de gran ayuda para el corazón, de gran ayuda para el intestino delgado, ¿eh? Y de gran ayuda para calmar la mente, porque también está muy relacionada con el corazón. Si el corazón está, el fuego aquí muy agitado, la mente está muy intranquila también, muy nerviosa, muy demasiado activa. Cuando ya llegamos a tierra, aquí que son estos órganos del aparato digestivo central, aquí el sabor es el sabor dulce. Y el sabor dulce quizás sea el sabor que más necesitamos. Porque el aparato digestivo hay que tener en cuenta que empieza en la garganta, pero acaba en el ano, ¿verdad? Es un tubo digestivo que lo recorre todo. Tiene un gran peso en ese laboratorio que somos. De hecho, fijaros que mientras todos los demás tienen un órgano y una víscera, aquí tenemos 3, ¿verdad? En tierra. Dentro de esta cosmovisión, antiguamente, el elemento tierra no solamente estaba aquí, sino que se le colocaba aquí, como el centro. De hecho, es donde está, en el cuerpo. El estómago, el bazo y el páncreas está aquí. Es como el equilibrio de la vida aquí, ¿eh? Y se alimenta con el sabor dulce. Es uno de los sabores que más necesitamos. Y es muy interesante cómo darle al cuerpo dulce de buena calidad. Porque si nosotros le damos el dulce, el sabor dulce, a través de alimentos refinados, industrializados, vamos a hacer más mal que bien. Porque vamos a crear desequilibrios en los niveles de glúcidos en sangre. ¿Se ve? Y eso, incluso también a nivel de estado anímico, es terrible. Es como que la persona está primero como una moto y luego está en un pozo de miseria absoluto. O sea que está así, hasta que la balanza se rompe. Claro, porque si estamos todo el tiempo así, la balanza se va a romper. Entonces, la estabilidad tiene que ver con glúcidos de cadena lenta, lo que llamamos polisacáridos, o sea, glucosas compuestas por muchas moléculas de glucosa, pero no con una. Con una tendríamos todos los azúcares rápidos y todos los azúcares industrializados. Esos no son interesantes, ¿eh? Necesitamos tener claro que el cuerpo necesita bastante el sabor dulce y hay que dárselo de cadena larga, azúcares que se vayan desdoblando lentamente, polisacáridos, para que realmente pueda haber una reserva de azúcar en el cuerpo. De forma que según nosotros vamos gastando la energía a través de nuestra actividad durante el día, ¿verdad?, el cuerpo tenga con qué reponer esos glúcidos en sangre, porque si no caeremos, como es lo que ocurre en el 80% de los casos, pues caeremos en una hipoglucemia, que es una bajada de azúcar. ¿Se ve? Ahí la persona empieza a sentirse muy mal, tiene inmediatamente que tomar algo que le aporte azúcares rápidos, porque si no incluso puede desmayarse y morirse. Y morirse, ¿eh? No solo desmayarse. Una hipoglucemia, y bueno, llegamos al hospital. ¿Y eso por qué sucede? Porque al cuerpo le damos azúcares rápidos, que consume rápidamente. ¿Se ve? Entonces, el cuerpo no tiene reserva. ¿Y cuáles son los de reserva? Los de reserva son los que vienen en los alimentos. Por ejemplo, todos los cereales integrales. No refinados, integrales. Tienen una cantidad enorme de glúcidos de polisacáridos, que son los buenos. Las verduras dulces, las verduras redondas, dulces, la cebolla,
la calabaza. También verduras de raíz que son dulces, la zanahoria, la chiribía. ¿Se ve? Claro. El nabo es algo dulce, aunque también tiene su pizquito quizá de picante. Por eso el nabo está más relacionado luego en el elemento metal, pero también tiene un poquito de dulce el nabo, es como una mezcla, un poquito de dulce y un poquito de picante. La calabaza, claro, la cebolla, la calabaza, la remolacha también, las frutas que han madurado al sol, cuidado, ahí es donde entramos en el gran conflicto del siglo, pues también, pero las que han madurado al sol, ¿dónde están? Pues tienen que ser las biológicas, ¿se ve? Claro, que es por lo que siempre recomendamos que la gente tienda siempre que pueda a alimentos biológicos. Entonces, muy importante ahí darle al cuerpo una buena cantidad de glúcidos, pero de glúcidos de cadena lenta, en la comida. Si eso lo hacemos así, en las comidas, estofados de verduras dulces, platos con cereales enteros, como puede ser el arroz, como puede ser la avena, como puede ser la cebada, el mijo, el cuscús, todos estos alimentos, entonces le estamos dando al cuerpo glúcidos que se van a almacenar, de eso se va a encargar el hígado. Dentro de sus muchas funciones, él va a los glúcidos que nosotros ingerimos en la comida, como van a ser de cadena lenta, le van a llegar al hígado, porque los azúcares rápidos no le llegan al hígado. ¿Se ve? No llegan a ninguna parte. Llegan la subida en sangre y como consecuencia luego la bajada. Y no hay en ningún sitio almacén para estos. Con un consabido riesgo de obesidad y de todo tipo de problemas. Porque si habláramos del azúcar tendríamos que dedicar toda esta charla solo a los azúcares industriales para ver que son un veneno, ¿vale? Son una droga en cámara lenta. Entonces tenemos que encontrar la forma de saber cómo darle al cuerpo glúcidos de cadena larga, que el hígado va a transformar en glucógeno, los va a guardar y según nosotros pasa el día y lo vamos gastando, el hígado va transformando el glucógeno en glucosa y la va devolviendo a la sangre. ¿Las legumbres también son? ¿Las legumbres también? No, la legumbre sí tiene un sabor un poquito dulce, la legumbre, por supuesto. Si hay que ponerlos como dentro de alguna parte en sabor, son más bien dulces. Por eso siempre las legumbres las vamos a cocinar con un poquito de sal, ¿verdad? Pero no nos van a aportar glúcidos tan importantes como los granos y las verduras dulces, ¿vale? Perdona. ¿Y el chocolate negro, el que es 100% negro, ese un poquito puede ser también o no? El chocolate... Mejor no, aunque sea negro, 100%. Yo siento daros este disgusto, ¿verdad? Pero no he venido a contaros el cuento de Caperucita, he venido a deciros la verdad. Es que como en algunos sitios lo pone como el chocolate negro 100% muy bueno para el cerebro y para el azúcar que nosotros necesitamos bueno, pues por eso tengo no, es que sí, aquí hemos de distinguir varias cosas. Bueno, a ver, los chocolates... Por supuesto que hay muchas diferencias entre unos y otros, ¿vale? Esto es cierto. Si nosotros vamos a comparar un chocolate adulterado con lácteo y azúcar con un chocolate negro, cacao, 70, 80% o más, 100%, no es comparable. Es mucho mejor el chocolate ese. Ahora, que no nos cuenten que ese es el chocolate que necesita nuestro sistema nervioso, ¿vale? Porque entonces ya no. Entonces ya no. Ya no. Mira, el chocolate para empezar es un estimulante. Los estimulantes, todos ellos, por eso los tomamos. El chocolate lo que hace es coger energía de riñón extraordinaria y dártela disponible. Y entonces tú... ¿Se ve? Como el azúcar. Los azúcares rápidos también nos dan esto. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que se acaba convirtiendo
en algo adictivo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque te hace, por lo menos de momento, te hace sentirte muy bien. Eso es típico en los estimulantes. Pero los estimulantes están explotando la energía de los riñones. Y los necesitamos porque no hay vitalidad suficiente. ¿Se ve? Entonces, si la persona no tiene vitalidad, necesita un estimulante. ¿Se ve? Y lo toma por la mañana nada más levantarse. Y luego necesitará otro estimulante a media mañana. Y luego necesitará otro después de comer. Y luego vendrá el de media tarde. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque no hay vitalidad. No hay vitalidad. Si no hay vitalidad, la tenemos que buscar en alguna parte. Y ahí están los estimulantes. La teína, la cafeína, por supuesto, el chocolate. El chocolate es un estimulante. Por eso nos volvemos adictos. El azúcar es prácticamente una droga, crea una dependencia. Yo he tenido a gente en mi consulta con mono, cuando le he quitado el azúcar, con mono. Y he tenido que coger y decir, bueno, abrimos la mano ahora un poquito hasta que el cuerpo tenga reserva de glucógeno. Porque con mono, como una persona que le quitan la droga. Todo eso nos da una energía falsa. ¿Se ve? Claro. Lo que ocurre es que hay que explicar un poco el tema del chocolate. Si a nuestro cuerpo no le estamos dando azúcar del bueno, como azúcar se necesita, el azúcar del chocolate, igual que el azúcar de los azúcares rápidos, es muy rápido en actuar, ¿se ve? Entonces, si nosotros en ese momento estamos necesitando, nuestro cuerpo está necesitando una buena ración de azúcar, es inmediato el efecto que tiene. Entonces me hace sentirme muy bien, ¿se ve? Claro, y eso es lo que me hace volverme adicta al chocolate. Pero el cuerpo me lo está pidiendo porque no tiene azúcar del bueno, ¿se ve? Vamos a probar a darle azúcares, glucosas al cuerpo de cadena lenta, suficiente en la comida, y ya vamos a ir viendo como cada vez nos acordamos menos del chocolate. ¿Se ve? Cada vez menos. Y llega un momento en que, bueno, viene alguien y te ofrece un chocolate o un bombón y te lo comes. Pero ya no vas loca buscando el chocolate. ¿Se ve? Porque el cuerpo no necesita eso. No es obligadamente necesario en ese momento. El cuerpo tiene sus reservas. Todos los estimulantes vienen porque el cuerpo tiene carencias. Por eso los buscamos. Entonces, la solución no es dárselo de una forma que no es tan saludable, sino averiguar qué carencia tiene, por qué la tiene y administrarle al cuerpo lo que de verdad necesita de buena calidad. Que luego un día nos tomamos un chocolate, pues sí, no pasa nada. ¿Se ve? Claro, pero el chocolate todos los días, ¿verdad? Sí pasa, claro que pasa. Ahora, un día que nos reunimos con unos amigos, que lo que sea, que hay algo que festejar, que está muy bien, a no ser que tengamos una grave enfermedad, que entonces ya habría que vigilar esa historia, pero si no, está bien. Pero como base, es que hay gente que es a diario, ¿se ve? Que es adicta, como por ejemplo puede suceder con el azúcar. Pero hay que entender el fenómeno. Es adicta porque su cuerpo no tiene, hay que dárselo de buena calidad. Y vamos a ver qué pasa cuando el cuerpo lo tenga. Pues ya ni se va a acordar. Quien dice el chocolate dice el bollo, el donus, para tener un día redondo, que al final acaba siendo un día cuadrado, ¿verdad? Entonces, estos son carencias que tiene el cuerpo. Hay que entender por qué y suplírselas de buena calidad. Pero lo que es cierto es que ahí en el elemento tierra necesitamos dulce. Y la glucosa es importantísima porque aparte de que es como el combustible que tenemos, la energía, la vitalidad, a más gastamos, más conviene que haya en reserva. Pero además de eso, la glucosa cumple una doble función. Cuando es buena, es la que da luz verde a que el sistema nervioso segregue neurotransmisores.
justo los neurotransmisores que necesitamos para sentirnos bien, para ser más felices, para estar más tranquilos, para tener más bienestar, para poder conciliar bien el sueño, para disfrutar de la vida. Necesitamos esos neurotransmisores, ¿se ve? Y esos neurotransmisores necesitan de una glucosa de cadena lenta para que el cerebro disponga de ellos, si no, no. Entonces los azúcares rápidos no nos van a hacer más felices, ¿se ve? Ni el chocolate tampoco. Nos van a hacer más desgraciados, ¿eh? Es el chocolate, mirad, el chocolate es el dulce amargo, para empezar. Es un dulce que da amargura en la vida, ¿eh? Yo siempre digo, por lo menos vamos a salvar la tarta de cumpleaños, ¿eh? Siempre lo digo. Digo, por favor, la tarta de cumpleaños, por lo menos ese día, que no sea de chocolate. No vamos a celebrar un nuevo año con un dulce tan amargo. ¿Se ve? Hay otros dulces, más dulces, ¿eh? Es decir, no, ese tipo de dulce no nos va a dar ese bienestar, ¿eh? Y además nos va a hacer muy esclavos. ¿Me explico? Muy dependientes. Es comida para hoy y hambre para mañana. ¿Sí? O no nos satisface esto. Pero es verdad que necesitamos una buena cantidad y por eso hay que darla ya en la comida. Cremitas, por ejemplo, dulces. Crema de calabaza, crema de zanahoria, crema de chiribía en la época, crema de cebolla, ¿eh? La patata. Bueno, vamos a dejar ahí la patata porque sería un poco complicado. Vamos a acabar con los sabores y así por hoy ya hemos tenido bastantes disgustos, ¿verdad? Vamos a ir dosificando los disgustos también, ¿eh? Entonces, estofaditos con verduras, potajitos con verduras, de las dulces, ¿verdad? Que siempre haya zanahoria ahí, hacernos postres de calabaza al horno, que está tan buena, tan rica. La calabaza esta que tenemos aquí en Navarro, que no es porque yo esté en Navarro, ¿eh? Es porque solo la encuentro aquí, la de Valencia, la que traen de Valencia, ¿eh? La que es para asar, porque hay diferentes tipos de calabaza. No, la calabaza esta es redondita como la de Cenicienta, así, redondita, y viene de Valencia. Y es calabaza para asar. Es una calabaza muy dulce, que tú la cortas, la pones en un horno. Yo siempre que vengo a dar una charla aquí aprovecho a bajar a comprar alguna. Para la escuela, para las clases de cocina, cuando ponemos allí postres, y para mí, para casa y para mis hijas. Y es un postre riquísimo. Cortas las rajitas de calabaza, lavas muy bien la piel, la metes al horno, dejas ahí tiempo, asando, hasta que las puntitas de la calabaza se churruscan, y es exquisito esto, postre de lo más dulce que hay. Yo le he hecho una pizquitita de sal para que la sal saque el dulzor de la calabaza, sí. Pero nada más, ¿eh? Un poquito de aceite, engraso el molde que voy a meter en el horno para que no se me pegue. La calabaza la meto con piel y todo, ¿eh? Claro, luego la piel no me la como, pero que vaya con toda su energía, ¿eh? Y lo usamos para muchísimos postres y muchísimos platos. La calabaza es estofados de zanahoria con trozos grandes que luego, después de estofarlo durante largo tiempo, se queda, nosotros le llamamos la zanahoria bombón, porque es como un bombón. Mira, investiga este tipo de chocolate. Hay que investigarlo, ¿eh? Que es muy rico. ¿Al horno también No, al horno no. Esto está hecho en estofado. En una olla, un poquito de aceite, cortas los trozos de zanahoria gordos, ¿eh? Fijaros que la zanahoria es así, los trozos así de gordos, ¿vale? Sí, con un poquito de agua para que no se pegue porque es un estofado larguito. Y tapo. También echo un poquito de sal para que saque el dulce, ¿no? Y tapo y lo tengo muy largo. Ahí de vez en cuando le doy vuelta y repongo un poquito el agua para que no se me pegue. Al final la zanahoria también está como medio churruscada por algunos sitios, ¿no? Medio ya carboncillo. Y eso, se convierte cada trozo de zanahoria en un bombón. Concentra muchísimo la glucosa. Sabe riquísimo. No sabe a chocolate, ¿verdad? No sabe a chocolate, no. Pero casi, ¿eh?
sabe muy dulce, muy rico y te deja como muy satisfecha. ¿Me explico? Cuando uno quiere algo dulce, eso te deja muy satisfecha. Vale. Entonces todo eso tiene que estar en la comida y así nuestro cuerpo tendrá glucosa y un día se acordará del chocolate. Pues vale, ya no comemos el chocolate. No, si yo soy adicta, no te creas, es que lo había leído y quería preguntar. Claro, claro. Que tampoco, no, pero es como un mensaje para todos, ¿no? Porque el chocolate, a ver, ¿a quién no le gusta el chocolate? Y los bollos y los pasteles y... Bueno, eso ya es más guarrería todavía, ¿eh? Es adicta, soy adicta. Por ejemplo, y si alguna vez tenemos que comer el chocolate, hombre, pues el que tú dices, el mejor. Yo lo compro aquí, el que es 100%. Claro, claro, es el mejor. Que está amargo, ¿no? Está muy amargo, porque es, claro, porque la base del chocolate es el cacao. Y el cacao es muy amargo. Sí. Claro. Y el cacao en su país de origen, que son los países andinos, por supuesto no se mezclaba ni con leche ni con azúcar, como hacemos aquí, y lo tomaban en infusión. En infusión, muy diferente que lo que hacemos nosotros aquí con el cacao, ¿no? Pero sí, ese de tomar un chocolate, ese es el mejor, ¿vale? Ahora, deberíamos contemplar que eso es para un día, pues, algo excepcional, ¿me explico? Como un día que nos vamos, yo qué sé, pues nos reunimos con amigos y nos tomamos un par de copas, o, ¿verdad? Pues para una cosa así. Bueno, entonces... continuamos aquí, que es el último sabor que nos queda, ¿verdad? Y aquí tenemos el sabor, hemos dicho que es el sabor dulce, ¿eh? El dulce. Y es es el sabor que más necesitamos, en más abundancia, ¿eh? Y aquí en metal el sabor es el picante. El picante. Picante es un sabor que da un tipo de energía caliente, calienta bastante, pero que tiene un tipo de acción de sacar cosas para afuera. ¿Se ve? Entonces, por ejemplo, si hay fuego va a sacarlo a través del sudor, si hay tristeza va a sacarlo a través de la lágrima, va a sacar las cosas hacia afuera. Va a ayudar a producir una descarga importante. Tiene además una energía muy interesante a nivel de desencrustar cosas que están en el cuerpo muy, tendríamos que decir, muy asentadas o muy enquistadas o muy asentadas ahí, muy saturando órganos o glándulas. Entonces es un tipo de energía muy interesante para ayudar a sacar fuera, para ayudar a limpiar el cuerpo, a desintoxicar, a liberar. Por supuesto hay que tomarlo en pequeña cantidad, claro, porque activa el pulmón y el intestino grueso. Entonces en pequeña cantidad es estupendo, porque los tonifica. En mucha cantidad, pues no tanto, claro. Quizá acabaría debilitando la energía de esos órganos, ¿se ve? Produciendo exceso de sudoraciones, exceso de desgastes, ¿verdad? Exceso de eliminación, pero un poquito muy interesante. Y ahí tenemos, pues, en picantes, por supuesto conocemos nuestros aderezos, ¿no? Como a veces la pimienta o la guindilla o la cayena, los pimientos de padrón, pero nosotros, por ejemplo, también en la macrobiótica utilizamos muchísimo el jengibre, que es un sabor como más moderado en pequeña cantidad y que lo utilizamos mucho a nivel de sanador para muchos aspectos, porque el picante es muy interesante, por ejemplo, utilizarlo cuando hay un enfriamiento grande, no solo porque calienta, sino porque ayuda a sacar ese exceso de frío fuera, obliga a limpiar. Entonces es muy interesante cuando hay un catarro, pues a lo mejor hacer algún caldito y ahí poner rabanitos, un té de rabanitos, porque los rabanitos también son un poco picantes. Era como decíamos antes, el nabo también es un poco picante, ¿se ve? Sí. Y de forma quizá mucho más expresivo el picante en el jengibre, por ejemplo,
que utilizamos mucho para hacer compresas en los riñones, para ayudar a remedios cuando hay problemas de enfriamiento, porque el picante lo que hace es que saca, ayuda al cuerpo a eliminar lo que hay. ¿Se ve? Quería preguntar si el jengibre en rama es mejor que el que viene en... A mí me gusta más. Sí, el que viene en polvo es más cómodo, porque claro, está ya molido ahí y tú lo coges. Pero no tiene nada que ver. No, ni a nivel sanador, ni a nivel de sabor. La frescura que da el jengibre fresco en raíz, que tú rayas y en ese momento utilizas, no tiene nada que ver con el... Claro. Y para hacer un remedio para un enfriamiento igualmente, yo utilizo la raíz. Corto varias rodajitas muy finitas y las pongo a cocer con el té en cuestión. ¿Con el té? Sí, con el tecito que esté haciendo. O puedo luego también rallarlo y echar unas gotitas en el té, ¿no? Pero cuando hay un enfriamiento así profundamente asentado, hace más efecto cocinarlo en un té. ¿Se ve? Poner agua y cocinar ahí el jengibre. Con los rabanitos, con el nabo, con todos esos sabores un poco picantitos, ¿eh? Y eso te lo tomas esta noche y mañana estás como nuevo. Claro. Porque tiene ese tipo de energía muy estimulante para el pulmón y para el intestino grueso. Ahora, si abusamos de él, entonces puede producir irritación e inflamación en las paredes del digestivo y sobre todo de los intestinos, con lo cual hay que manejarlo. Esos sabores son, todos los sabores, a excepción del dulce, todos tienen que ser en una pequeña medida muy discreta, ¿vale? Es ese toquecito en el plato, que a lo mejor tienes que decir, oye, y este gustito a lo mejor resulta que es un poco de jengibre, porque no acabas ni siquiera de identificarlo, ¿se ve? No siendo el dulce. El dulce es un sabor que tiene que tener mucho más prioridad en nuestra comida, ¿de acuerdo? Bueno, pues todos son los sabores. Muchas gracias. Así que buen provecho.